Hola a todos, aquí tenéis una vista más o menos cercana de la figura ya lista. Estoy limpiando la peana porque le acabo de aplicar pigmento, una cosa que veréis al final, y ya está. Bueno, no me enrollo mucho y vamos con el vídeo. Muy buenas a todos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo. Por fin llega la segunda parte del vídeo, espero que vengáis con muchas ganas. Sabéis que lo habíamos dejado justo cuando habíamos terminado la parte del aerógrafo, ahora toca meterse muy duro con el pincel. Espero y deseo de corazón que esta parte os resulte instructiva y amena. No os preocupéis porque a nivel conceptual ya sabéis que no hay nada del otro mundo, pero sí hay muchas cositas y muchos apuntes de cómo hay que ejecutar determinadas cosas. Quizá a alguien le pueda sacar puntas en plan de es que desde el punto de vista del realismo esto no... Vale, lo respeto y lo comparto. Pero la naturaleza del trabajo ya sabemos que era un poco tabletop, aunque a algunos le ofenda el término porque parezca como que es demasiado nivel para el tabletop. Yo creo que me entendéis, creo que es un vídeo que os gusta mucho a la mayoría y que le podéis sacar mucho partido, así que vamos allá. Bueno, todos estamos de acuerdo en que la armadura juega un papel súper importante en la miniatura, ¿no? Los Primaris son figuras muy académicas, siempre lo digo, tienen algunos detalles y adornos, pero la armadura siempre se muestra bastante visible, ¿no? La definición es muy importante, es lo más importante en este tipo de pintura, la naturaleza de esta pintura que, bueno, la estamos llamando tabletop, y la definición muchas veces se confunde simplemente con perfilar, ¿no? Con perfilar ya está todo bien definido y eso no es así. La definición de definición podría ser pues simplemente que las cosas estén bien separadas unas de otras y que también estén como bien definidas, valga la redundancia, por sí mismas, que en sí mismas pues también haya cierto contraste dentro de la pieza. Y es una cosa que no creo que sea cuestión de echarle solamente más horas al final del trabajo, sino que desde el principio podemos ir controlando esto y podemos ir eligiendo bien los colores para aplicar las capas base, y siempre lo digo, ¿no? Si elegimos algunos colores claros para algunas zonas, pues tenemos que coger otros oscuros para otras y así ir combinando para que en escala de grises el trabajo de definición, de separar unas cosas de otras, como que sea más fácil. Por eso en este punto, que digamos que para ser azul está bastante luminoso, empiezo a pintar de color marrón prácticamente todo lo que no es chapa azul. El metal de los bordes de la hombrera, protector de la espada, los cueros, el pelo, el peinado es un poco calimero y me recuerda a alguien. Y ahora sí, por supuesto, juega un papel súper importante para la definición. El perfilado en sombra es súper importante y a veces es un poco coñazo. Primero os voy a decir lo que yo uso. Aquí veis tinta violeta y tinta negra de escala 75. Lo hemos hablado alguna vez, las tintas son pigmento concentrado y fluyen muy bien. No me gusta usar una capa base de pigmento oscuro normal. Imaginaos que damos con negro solamente. Pues a la tercera pasada ya prácticamente estaría seco el pelo del pincel y estaríamos dando unas pinceladas que no son demasiado controladas. En el caso de las tintas es súper cómodo porque vamos a tener que cargar muchísimas menos veces el pincel. Con una sola carga vamos a tener para hacer un montón de perfilado en sombra. Ya vais a ver cómo fluye de bien. Ahora, fijaos dónde estoy colocando los perfilados en sombra. La hendidura pues no deja lugar a duda. Una línea que separe dos placas también va definida en sombra. Hay una decisión que es un poco más controvertida, como más complicada de aceptar porque realmente no es así, pero es pintar en sombra las placas que apuntan hacia el suelo. Es un recurso como muy tabletop, ¿no? Vais a ver que está muy orientado a conseguir definición este trabajo, en lugar de buscar lo espectacular del efecto, de buscar reflejos aquí y allí. Este trabajo es simple, funciona bien y creo que no podemos pedirle mucho más. Con estos perfilados en sombra vamos borrando el rastro del aerógrafo en las uniones. Yo creo que a todos nos gusta el acabado del aerógrafo porque es muy suave y realmente una vez te haces a la herramienta pues no es demasiado complicado. Si vamos oscureciendo esas placas que reflejan un poquito menos del luz pero que han recibido el ruido del aerógrafo, pues luego no hay que preocuparse mucho de ir perfilándola, salvo en luz, ¿no? En la arista, ¿no? Donde choca con el plano de luz.
Voy trabajando los contornos de los detalles, el águila del pecho, la U de ultramarina en la hombrera, en la rodilla. Hay algunas ranuras pequeñas donde la tinta encaja perfecto. En plan, no lo pinto justo por debajo lo que apunta hacia el suelo, sino que directamente pinto la línea que la separa. Veis que la mayoría de cantos están oscurecidos y los dibujo directamente como planos de sombra. Como por ejemplo los laterales de la mano, los laterales de la mochila, el interior, la parte por dentro. Y también las placas de las piernas, justo la placa que monta encima del pie. Hay varias placas en la armadura que se comportan igual y en el interior de la armadura, por ejemplo, aquí también. Una parte que me gusta también oscurecer porque así contrasta con la parte luminosa es la del cuello. Veis que tiene como un protector la cabeza alrededor del cuello, pues la parte que está horizontal, como apuntando hacia el cenit, sí que me gusta iluminarla, pero luego la parte que apunta hacia el cuello, pues salvo que haya algún OSL o algo, pues normalmente lo oscurecemos, que pues va a venir muy bien. Porque como forma 90 grados con el plano que está reflejando mucha luz, pues puede ser que si solamente hay uno o dos focos de luz, eso esté absorbiendo y no esté reflejando nada. O sea, me parece que es un recurso bueno para la definición, que la parte interior la oscurezcamos. Ahora hay un pequeño timelapse con la pintura de la U de la rodilla de Ultramarine. A veces es complicado porque cuando estamos pintando no intentamos ser súper metódicos, sino que en ocasiones el nivel de abstracción es bastante alto. Vamos pintando ahora la rodilla, ahora me apetece pintar la cara, ahora no sé qué. En este caso, como nunca se tiene una percepción súper precisa de si la mini está pintada muy luminosa o está demasiado oscura, por lo menos a simple vista, casi siempre lo vamos haciendo por comparación, a mí me cuesta. Y por eso estoy pintando ahora mismo la U. Y ya de paso pues la voy puliendo un poco, que vamos, que básicamente lo que consiste en perfilarle un poquito la sombra para que se separe de la placa, luego aplico un lavado porque aunque sea blanco está en una posición muy baja y me gusta que la caída de la luz esté más o menos bien marcada, así que tengo que apagarlo, equilibrando la luminosidad y luego perfilo en luz y sombra. Muy simple y muy definido, nada de NMM ni de buscar reflejos extraños. Vale, ahora tenemos el momento en el que hay que aplicar pincel en la armadura azul para intentar definirla completamente y que ya pues no parezca un trabajo hecho completamente con aerógrafo, que no pasa nada, pero creo que las veces que notamos demasiado el aerógrafo no suele ser por un aspecto positivo, sino por algo que destaca precisamente por lo contrario. Ya veis que no me gusta trabajar las cosas del tirón, sino que voy de un lado para otro, trabajando un poquito el conjunto. Para que la pincelada no esté muy brusca, porque siempre tenemos el miedo de que cuando hemos utilizado aerógrafos las capas son transparentes y la capa previa afecta demasiado a la siguiente, ¿verdad? Siempre pensamos, uy, después del aerógrafo voy a darle con el pincel y esto va a dejar un surco y se va a notar la pincelada un montón. Vale, pues yo voy a recomendar el mismo color que estoy usando yo, que es el azul verde, que es justo el paso antes de aplicar blanco con el aerógrafo, ¿os acordáis? Tenéis que practicar la dilución para aplicar más o menos densidad. Pensad que si habéis aplicado ya una capa densa con aerógrafo de azul verde, pues el salto se va a notar mucho menos. Es como pintar con azul verde sobre azul verde, pues apenas se debe notar. Pero es que aún así nos estamos curando en salud porque después del azul verde vino el blanco. O sea, ahora ya es como súper luminoso. A unas malas, si se apaga un poco con el azul verde, se va a quedar bastante bonito, saturado y yo creo que se va a entender bastante bien. Y luego vais a ver que es un método que no es incompatible con seguir dibujando reflejos porque es que es lo que hemos hecho toda la vida, ¿eh? Las personas que utilizan foco cenital, todo el mundo al final lo que está haciendo es reflejo de luz sobre volúmenes, punto. Y yo ahora también voy a dibujar algunos reflejos con el azul verde, especialmente en los planos más luminosos y en los que yo creo que son más importantes de la figura. Y por supuesto en el perfilado. El perfilado, para que no os equivoquéis, aquí directamente tirad siempre de azul verde. Bien, es un color súper saturado, funciona fenomenal en casi todos los planos y definiendo aristas, ahora mismo es el color que tenéis que usar porque provoca un contraste perfecto entre la saturación de la luz y la desaturación de la sombra, la luminosidad en la luz y la oscuridad en la sombra, ¿veis? No es solo un contraste de blanco o negro, que ahí pues es fuerte, pero es mucho más discreto que el contraste que hay por saturación. El contraste por saturación, ya hemos dicho algunas veces, se llama contraste de calidad.
Hay algunas partes muy importantes que perfilar, como debajo de la rodilla, ese círculo que hay enmarcando la esfera de la rodilla, o las aristas rectas de las placas de las piernas, prácticamente en todos los límites de los volúmenes. En la mochila y la hombrera voy a hacer un recurso de definición que utilizo mucho, los que ya lleváis un tiempo lo habréis visto muchísimo. Justo en la máxima sombra defino con el color de la luz. Esto me ayuda mucho a conseguir definición. Es normal que el resultado os quede demasiado luminoso y digáis, uy, vaya línea dibujado yo aquí, que esto es un plano de sombra. No pasa nada. Se le oscurece un poco con una veladura y queda perfecto. Y luego, bueno, en las aristas más luminosas abusamos de blanco a saco. Metemos blanco en la mezcla, que no perdamos el color, no que no sea blanco puro. Y si es blanco puro, pues ya sabéis, veladura luego.
Los volúmenes de la mochila son un poquito más difíciles de interpretar. Veis que funcionan como si fuese un cilindro tumbado. Y ahí yo lo que hago siempre es dibujar la altura del cilindro, más o menos a la mitad, arriba, pues como siempre, y definirle todas las aristas, que tiene varias rejillas como respiraderos, pues se definan arriba, abajo y a los lados. Bueno, para pintar la piel vamos a empezar con una base de Buxman Glow. Es un color gris intermedio, rojizo, y que para ser piel es bastante oscuro. No es demasiado oscuro si lo utilizamos sobre una imprimación blanca, pero ahora mismo estamos sobre azul, así que cuando se seque, el pigmento de Buxman Glow se va a quedar bastante oscuro. Ya hemos hablado muchísimas veces de la importancia de las capas previas, y en eso se basan las nuevas pinturas contra de Citadel, que lo estuvimos comentando en el stream, y que supongo que le dedicaremos más tiempo en futuros vídeos cuando las tengamos. Ahora vais a ver que para pintar una cara no es algo que yo consiga hacer de una vez, supongo que nadie, ¿no? Que necesitamos un estudio de volúmenes, y al final eso ocurre de manera natural por ensayo y error. Empiezo primero dibujando los primeros planos de luz. Hay veces que tengo en cuenta las arrugas, otras no. Al tratarse de las primeras capas, no deberíamos tener demasiado en cuenta las arrugas, ¿vale? Siempre estamos a tiempo de señalarlas con algún lavado de color. Si le dejamos las sombras súper oscuras, van a parecer como cicatrices súper profundas. Y yo creo que realmente la escultura peca de eso, ¿vale? Las esculturas para la escala, esas arrugas no creo que estén a escala, pero bueno, a Game Workshop siempre le ha gustado exagerar mucho las proporciones, y creo que nosotros tenemos que relajar un poco y suavizar ese tipo de cosas tan bruscas.
El pelo, me encanta. De las partes que más me gusta de la figura. Ese rollillo Anuel tipo cortado a taza. Para pintarlo quiero que penséis solo en una cosa. Es una corona. Este peinado lo vamos a interpretar como si fuese un círculo aureola de Goku tipo NMM. Es un rubio castaño y el contraste es fuerte porque el pelo pues tiene unos reflejos súper luminosos, ¿no? Que llegan a blanco, el pelo Pantene Pro V. La base del esquema es Snake by Leather, al que le vamos añadiendo blanco, levantando su luminosidad. Si vemos que se nos pierde un poco el rubio, le metemos más amarillo y vamos reduciendo el área de aplicación, concentrándolo en la frente aproximadamente. Luego finalmente tiro casi un reflejo de blanco y si veo que me he pasado porque no tiene demasiada congruencia con el color del pelo, le aplico una veladura, refuerzo el color y listo. Le meto unos pequeños highlights en la frente como para intentar invadir un poco el pelo para que el perfilado en sombra no sea demasiado grueso. Continúo pintando la cara, de nuevo dibujo planos de luz, sobreexponemos los más importantes, frente, pómulos, nariz, párpados, labios. Y le pinto los dientes. No hay prácticamente separación con el labio de abajo, veis que se funden, no hay apenas espacio para pintar. Con el de arriba sí hay un poquito de espacio, que no se una labio, dientes y labio. Después coloreo con unas veladurillas de color rojo en los pómulos. La sensación que va a dar es de carnosidad y también de profundidad, porque como el rojo es oscuro, nos va a afilar la cara. Para relajar eso tenemos que pintar un poco la mandíbula y nada, que refleje más luz y ya se ve la cara más cuadrada. Lo de siempre, cuando algo os parezca muy luminoso, aplicáis una veladura y veis cómo se apaga. Remarco las luces máximas un poco más y pinto los ojos.
Es difícil porque la escultura no es súper grande y los tenemos que dibujar un pelín. Creo que no están bien esculpidos. Aplico una base de blanco en un ojo y en el otro. Ya con los perfilados en sombra que hay a esta escala como que los define bastante bien. Pero bueno, aún así vamos a marcar también el punto negro. En medio y hacia arriba. No le pinto reflejo en el ojo, no tengo espacio. Continúo marcando más la mandíbula y paso a trabajar un poco más la armadura azul, que me faltan algunos highlights que todavía darle. El NMM es una cosa que podemos complicar muchísimo y que se nos puede complicar muchísimo. Yo voy a intentar hacer algo que sea súper fácil y que se pueda aplicar de la manera pues, más tabletop, más rápido y con un par de trucos que yo creo que os van a servir de lujo para pintar este y cualquier NMM, sobre todo los que son pequeños, ¿vale? Tipo Corne, Magore, ese tipo de NMMs que muchas veces nos queman la cabeza. Esto creo que os va a ayudar un montón. Voy a empezar por la parte más difícil, que es quizás la del águila, pero bueno, como hay águilas en millones de marines espaciales, estos consejos yo creo que os van a servir toda la vida. A lo mejor estoy exagerando un poco. La capa previa ya estáis viendo que es como el color del perfilado, es azul, tinta azul con tinta negra y está bastante oscura. Ahora voy a aplicar una capa base de Snake by Leather, pero voy a respetar las separaciones de las plumas. Es un volumen casi imposible de definir en sombra, o por lo menos a mí me cuesta muchísimo trabajo cuando ya lo llevamos bastante avanzado, y por eso es fundamental que ahora dibujemos esos pequeños planos de las plumas súper despacio, concentrados, de no meternos en la línea negra. Veis que el Snake by Leather cuando se seca y la capa previa era muy oscura, se apaga bastante, el amarillo pierde mucha intensidad. Y ya en las siguientes capas de Snake by Leather ya sí se va quedando un nivel de saturación más alto. En la hombrera quiero que dibujéis un reflejo principal a la altura de la barbilla aproximadamente y otro en la zona donde estáis viendo. Aquí lo importante es que alternéis reflejo, sombra, reflejo, sombra
Intentad que el grosor de los reflejos no sea siempre el mismo y empezad a perfilar las aristas desde ya. No esperéis a que el color sea más luminoso, nada. Empezad a definir desde ya. No invadáis demasiado la sombra. Por fuera es bastante más fácil, no vais a tener problemas, pero por dentro es más complicado. Aún así, tanto por fuera como por dentro, intentad no comeros demasiado el espacio de la sombra. Hay que dejar una separación entre la armadura y el NMM, y ahí creo que se ve muy bien que esa separación está conformada por un perfilado en sombra y otro en luz. Perfilado en luz del NMM, perfilado en sombra de la placa azul, perfilado en luz de la placa azul. Añadimos saturación a los reflejos con Iriel Yellow. Lo mezclamos con Snake by Leather. Pero esta vez fijaos que en el Ayla no me obsesiona tanto el hecho de respetar las aristas en sombra. Las partes de las plumas que se van al extremo, eso sigue estando. Pero en las de dentro es como que el reflejo, como cuando hay una cámara de vídeo que tiene un reflejo del sol y ese reflejo ocupa parte de la lente. Yo creo que me he explicado fatal, pero que me estáis entendiendo. Este nuevo reflejo lo invade todo. Y esta escala está muy bien porque funciona súper bien, ¿vale? No nos quedan partes sin definir. Ahí me he dado cuenta de que en las espigas de la pierna el perfilado en sombra no existe y tengo que dibujarlo. Define. Añadimos todavía más amarillo a la mezcla para que sea ya prácticamente Iriel Yellow solo. Y vamos pintando las luces máximas. El reflejo puede llegar a blanco, pero no olvidéis que la saturación siempre va a ser normalmente más efectiva.
Para rematar, ya pinto puntos de blanco en los extremos de las alas. Eso define muy bien el límite de las plumas y le va dando un aspecto más metálico, ya que los metales reflejan un montón en las aristas. Ahora tenemos un timelapse del NMM de la espada, donde abuso de blanco y hay, pues bueno, muchos reflejos, ¿no?, que se acercan al protector, porque me los he querido traer hacia la izquierda. Cueros. Pues coincidiendo con lo que hicimos en el streaming anterior, voy a usar Morphan Brown. La capa previa es más oscura y azulada, el Morphan es rojizo y un poco más luminoso. La capa de antes era Scorched Brown, es decir, marrón quemado, con un poquito de negro. Los cueros normalmente se aplican en partes súper pequeñas y a mí lo que me funciona en estas partes tan pequeñas siempre es trabajar alrededor del perímetro. Vamos dibujando las aristas, añadiendo información, ¿veis? Algunos scratches, perfilados. Y luego dibujo un reflejo interior también. Lo normal, porque cuando aumentamos la luminosidad, lo normal es que los colores se nos apastelen, el Morphan no es demasiado saturado, cuando le metamos blanco pues se va a desaturar aún más.
lo que tenemos que hacer es lo que hicimos con las tintas. Un lavado y añadir saturación. La tinta es un pigmento súper concentrado y eso hace que la saturación pues se eleve un montón cuando aplicamos la tinta. ¿Qué hace también la tinta? Normalmente deja un efecto satinado que no es súper deseado, ¿vale? Pero si lo controlamos yo creo que en el cuero va a dejar un acabado muy interesante. También, usando el secador, hacemos que este satinado sea un poquito menos brillante, ¿vale? Una cosa es el acabado brillo y otra cosa que el acabado sea satinado. Después de esto, si vemos que está todo demasiado plano, pues volvemos a perfilar con pigmento mate. Ahora voy a utilizar pigmento mate. Lo aplico en las aristas de una manera un poquito más discreta que antes. Más o menos. Y aquí también vamos añadiendo scratches y texturas que antes no hemos comido porque el cuero, al tratarse de una piel, ya sabéis que las pieles tienen recuerdo, tienen información. Y algunas pues se muestran más sutiles que otras. Timelapse de esto mismo que he explicado, pero ejecutado en las bolsas de la espalda. Timelapse de la ejecución de highlights en partes importantes de la figura. Por último, en estos 10 minutos finales vamos a pintar la peana. La imprimación que he usado es Abaddon Black de Citadel. Mi intención es crear un soporte destruido de una nave metálica. Por eso necesito incrementar la luminosidad y empezar a dibujar poco a poco algunos reflejos tipo NMM. A mí, por lo general, me gusta que las bases estén llenas de color y que sean luminosas. Hay muchos pintores de figuras que usan peanas demasiado oscuras y creo que es más difícil pintar una peana luminosa
pero con un par de tips, de consejillos, pues podéis sacar de esta ejecución cosillas que os van a venir muy bien. El más importante son los perfilados en sombra. Cuando invadimos un perfilado en sombra ya veis lo mal que queda. Lo estamos pintando con un pincel súper grande, el pigmento en algunas partes está húmedo. Yo aconsejo que vayáis con el secador a cada cosilla que le vais dando, fijáis con el secador y continuáis. Siguiente paso. Hay un technical que a mí me gusta mucho para las bases futuristas, especialmente para chapa que ya pues tiene su tiempo, que tiene razones para estar desgastada, corroída, que se llama Diffuse Corrosion. No es solamente pigmento, sino que también tiene algo de textura y los matices que tiene son más ricos de lo que parece. Luego al secar es súper interesante porque hay algunas capas que son más transparentes que otras y creo que el acabado es bastante realista. El otro technical que me gusta mucho es el Riza Rust y bueno, está pensado para aplicar en pincel seco como óxido de hierro. A mí me gusta porque es súper opaco, es pigmento súper concentrado y también deja algo de relieve y me sustituye perfectamente al pigmento naranja, que por lo general suele ser más sutil. Añado algunos filtros de pintura verde con la tinta de escala 75 y que contrasta muy bien por temperatura con el naranja.
Perfilo en luz varias aristas. ¿Veis? Perfilo en luz pues casi todas las aristas estas que están así en el primer plano, ¿no? Y termino de definir los reflejos en el plano del suelo. Con el pigmento aún húmedo extiendo y voy mezclando tonos y creo que queda bastante interesante en la peana. Damos un poquito de óxido de los tornillos, a veces nos puede venir bien si no tenemos muchas ganas de perfilar en sombra el contorno del tornillo, pues rodearlo y luego pues marcar el punto. Perfilamos el contorno de la peana. Y ya el último detalle que nos falta para añadir es el pigmento verde. Para aplicarlo necesitamos un pincel que tenga el pelo completamente seco, no puede estar húmedo. Añadimos pigmento generosamente. Y después podéis utilizar el fijador de pigmento. Yo tengo aquí X20 de Tamiya, que es lo que no lo venden como fijador, pero a mí me sirve. Incluso para aplicar lavado, yo lo he visto hacer hasta en armaduras de escala 1:1 de Star Wars. He visto diluir con este producto de Tamiya, añadirle pigmento y aplicar lavados como si fuesen tintas, pero el acabado es muy suave y el acabado es mate. Provocamos el secado con el secador. El aspecto es un verde más oscuro que cuando estaba solamente el polvo, el pigmento. Y una vez vemos que está ese verde oscuro pero que ya está seco, le añadimos otra vez pigmento para que el resultado sea más potente, más saturado y tenga esa apariencia de polvo. La textura es como similar a la del musgo, está más o menos escalada y contrasta súper bien con el naranja.
yo creo que casa muy bien con el conjunto y que contrasta bastante guay. Así que estamos ya listos. ¿Qué tal? ¿Qué os ha parecido? Espero que os haya gustado el vídeo, que dejéis vuestras dudas en los comentarios y nada, que me digáis si os ha gustado. Nos vemos muy pronto con más. Hasta luego.